El tiempo es suyo, bienvenido. Muy buenos días, amados hermanos. Buenos días, amada Iglesia Emanuel Latinoamérica, que estamos congregados vía online, pero desde Canadá hasta Argentina se está estableciendo el reino de Dios porque nosotros estamos tomando el tiempo para rendirle el culto a nuestro Dios Trino. Los bendigo en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esta mañana conversaba con alguien que me decía, es importante que cada niño, y hoy saludo de manera muy especial a los remanentes de nuestra iglesia, eh, saludo a Eduardo, a Matías, Gabriela. Tenemos dos Gabrielas en la iglesia: Gabriela Zurita, que es mi nieta, y Gabrielita, la hija de nuestro hermano Gabrielita Muñoz. Son jóvenes, adolescentes, son familias del pacto. Son niños, pero son familias del pacto. A Vaguita, a Natán y a Abdías. Tenemos los niños de la iglesia escuchando el mensaje. Tenemos a Zoar escuchando el mensaje. Entonces, niños, cada persona que cree que Jesús es el Hijo del Dios viviente, cada persona en sí es la iglesia. Y esa persona me decía, tenemos que enseñarle a los niños que no es necesariamente imperativo un local físico como iglesia para que los niños digan, vengo a la iglesia. Porque yo le comentaba, es que yo le enseñaba a Natán, a Abdías y a Lían que la iglesia es la casa de Dios, pero también es su casa. Entonces Natán, Abdías y Lían en la iglesia se sentían, no, corrían, jugaban, se divertían también después de escuchar el culto y de dar el foro. Pero hoy se está cumpliendo una palabra maravillosa, se está cumpliendo en nuestra iglesia, Hechos 2. En las casas nos estamos reuniendo para darle el culto a Dios. En la casa de mi hermana Yané y mi hermano Víctor, en la casa de mi hermano Alberto, en la casa de Yaén, en la casa de cada uno de ustedes. Y en mi casa, aquí también estamos reunidos como familia dándole culto al Señor. Entonces, las casas, desde las casas, la familia se une, así como la familia de Fabiola, se une y nos unimos para que le demos el primer lugar a quien le corresponde, que es el lugar a nuestro Dios Padre que nos da la palabra, al Dios Hijo, que es nuestro Cristo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y le rendimos culto al Espíritu de Dios, que es quien nos guía todos los días de nuestra vida. Con esto les doy la bienvenida y hoy estamos hablando de tres porciones de la palabra, que en las tres está encerrado el misterio de Cristo. Si comenzamos por Mateo 11, versículos del 29 al 30, el Señor Jesucristo nos dice que nosotros llevemos su yugo sobre nosotros. Ahora, ¿qué es el yugo del Señor? Cristo es la palabra. Cristo es el verbo que se hizo hombre. Cristo es el Dios que descendió del cielo a la tierra para venir a buscarnos a nosotros. Cristo es el que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Cristo es el Salvador de la humanidad. Cristo es el profeta eterno que abrió el camino para nosotros. Y una vez que Él abrió ese camino, es una vez y para siempre. Nadie nos puede separar a nosotros del amor de Dios. Nadie nos puede quitar a nosotros la identidad que tenemos como hijos y el derecho que tenemos, el privilegio de que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos.
El reino de los cielos nos pertenece a nosotros. Nosotros tenemos el gobierno de Dios sobre nosotros y no el gobierno de los hombres. Por encima del gobierno de los hombres está el gobierno de Dios para los que creemos que Jesús es el Cristo. Pero Cristo, además de eso, nos permite a nosotros vivir en una ley. Hay leyes terrenales, por supuesto, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús está por encima, porque Él es el sacerdote eterno, el que se presentó a sí mismo como ofrenda viva delante del Padre para librarnos a nosotros del pecado original, para librarnos de Satanás, para librarnos del infierno y para librarnos de el gobierno que Satanás tenía y que tiene sobre los que no conocen a Cristo. Pero nosotros ahora conocemos la palabra de Dios y Cristo es nuestro Rey, ese Rey eterno que deshizo todas las obras del enemigo. Y teniendo la palabra de Mateo 11, 29 al 30, entonces él dice, tomen mi palabra, tomen mi verdad y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces vas a encontrar el verdadero descanso, porque todos los días tenemos problemas. Problemas unos más grandes, otros más pequeños, siempre circunstancias que vienen y que las circunstancias son, como siempre les digo, las circunstancias vienen como para aplastarnos. La realidad del sistema del mundo viene para aplastarnos y para hacernos creer que la decisión que tomamos o que lo que estamos haciendo no tenemos el respaldo de Dios, que nos equivocamos, que lo hicimos mal, porque esa es la obra de Satanás. Pero cuando nuestro corazón se hace manso y humilde, creyendo lo que dice la palabra de Dios, entonces el vivir dentro de Cristo no es una religión. Se hace tan fácil que es como el mismo respirar, porque Cristo no trae cargas para nosotros. La palabra dice que hay un misterio oculto. Lo dice en Romanos 16, los versículos del 25 al 27. Un misterio que el mundo no conoce. Nosotros lo podemos llamar, la Biblia lo llama como misterios, como misterio. Y es que Dios es el único que nos confirma la buena noticia. Jesús, el Hijo del Dios viviente, vino a la tierra. Dios vino a la tierra en forma de un hombre, vestido en un cuerpo de un hombre, para salvarnos a nosotros, para traernos a nosotros otra vez a Dios, porque por causa del pecado original todos estábamos separados de Dios. Entonces, nosotros predicamos la palabra de Dios. Y esta semana me quedaba con algo que decía nuestra hermana Yaén. Mi hermana Yaén decía, predicadores hay muchos, muchísimas personas predican la palabra de Dios, pero son pocos y somos pocos los que vivimos dentro de la palabra de Dios, los que experimentamos la palabra de Dios y los que hacemos de la palabra de Dios nuestra verdad las 24 horas del día. Pero es que hay un misterio y este misterio que fue revelado, dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y este misterio es la verdad de que Jesús es el Cristo y la fe es un regalo de Dios. Por eso este es nuestro único Dios a quien nosotros le damos al Dios Trino toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza mediante Jesucristo para siempre, eternamente, porque Él nos hizo a nosotros eternos. Vamos entonces a la introducción, que dentro de la introducción voy con los niños. En la introducción del mensaje, que tiene como título la revelación del misterio que se ha mantenido oculto. ¿Qué fue lo que se mantuvo oculto?
todavía para muchos está oculto, que Jesús es el Cristo, que Dios ya vino a la tierra, que ya lo mejor que el hombre está esperando ya ocurrió sobre la tierra. Es que Cristo ya nos salvó. Y este Cristo también es el Señor de la segunda venida. Entonces nosotros esperamos y creemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, ¿cómo vivimos la vida de fe? Natural, natural, así como que estoy pelucada, es natural. Ay, estoy pelucada, es natural. Es algo natural, normal. El Evangelio lo tenemos que disfrutar normal dentro de las 24 horas. Como la respiración, como la oración, como la palabra, porque nosotros somos familias de fe. Entonces, miremos estas 5 palabras aquí. Itinerario, camino, destino, plan y objetivo. Todas, Eduardo, están relacionadas. Itinerario es lo que ya está. Por ejemplo, una persona va de viaje, de vacaciones, y sabe que el lunes va a ir al museo, a este museo, a tal hora, desayuna a tal hora, al museo, después van a almorzar en tal lugar, después en la tarde van a un parque, después, y cuando estamos de vacaciones queremos aprovechar al máximo, hacer un itinerario bien cuadradito para que podamos ver toda la ciudad en el menor tiempo posible. Bueno, Dios nos ha dado la palabra para que nosotros podamos saber el camino por el cual debemos andar, porque Dios cambió nuestro destino de muerte a vida. Entonces, ¿cómo vivimos esta vida? De maldición a bendición. ¿Cómo vivo esta bendición? Del infierno ahora al reino de los cielos. Entonces, creamos que Dios cambió nuestro destino y tiene un plan para cada uno de nosotros, porque cada uno de ustedes es importante para Dios. Dios nos mira a cada uno de nosotros con ojos de misericordia y de amor, porque Dios dentro de ese plan tiene un objetivo. Y el objetivo es que nosotros, que somos hijos de Dios y creemos en Cristo, que tenemos este misterio de que el hombre está separado de Dios, muerto espiritualmente, entonces Dios nos ha dado un objetivo. El objetivo es que nosotros podamos predicar este evangelio, pero no de los dientes para afuera, porque sabemos mucho, no porque sepamos mucho y estudiemos mucho la Biblia y nos aprendamos el camino de salvación, sino porque en nosotros esto se ha revelado como una verdad. Porque tenemos que entender, que vamos a entender que la Biblia dice que desde el principio, lo dice en Génesis 1:2. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso significa que antes de que Dios creara al hombre, ya Satanás, ese querubín protector que estaba en el santo monte de Dios, ya se había rebelado contra Dios, como lo dice Ezequiel 28, del 13 al 18. Y él se rebeló contra Dios, quiso ocupar el lugar de Dios. Y Dios sacó fuego dentro de él, lo hizo polvo y ceniza y lo echó del santo monte de Dios a la tierra. Así que Satanás estaba antes. Es un ser espiritual. No lo podemos ver con ojos físicos. Por eso el apóstol Pablo lo menciona como el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? No lo vemos con ojos físicos, pero opera, influencia, le habla, gobierna sobre las personas que no tienen a Dios. Ahora, bueno, pero esos son los que no tienen a Dios, pero usted no estaba diciendo que ya a nosotros nos fue revelado el misterio que se ha mantenido oculto y que Dios está con nosotros. Correcto, es correcto. Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos
Ese adversario, el adversario de Dios, también es el adversario nuestro. O sea, él es enemigo de los hijos de Dios. Él es enemigo de los evangelistas. Él es enemigo de los discípulos de Dios. Él es enemigo de los remanentes, de los que quedamos en esta tierra para darle continuidad a la palabra de Dios, para salvar a las otras personas, diciéndoles la verdad absoluta de que Jesús es el Cristo. Por eso él contraviene el pacto de Dios. ¿Qué significa contraviene? Que Dios es luz, Satanás es oscuridad. Es lo contrario. Dios es la verdad, Él es el padre de mentira. Por eso Satanás, bajo mentira, le hizo creer a la mujer que ellos, si comían, si desobedecían a Dios, porque el problema no es el árbol de la ciencia, el problema no es el fruto, comerlo, porque el árbol significaba el pacto que Dios le dio al hombre. La palabra que Dios le dio al hombre es que no comiera. Y el símbolo era el árbol. Pero Dios le dio un pacto al hombre para que estuviera en la tierra feliz disfrutando del huerto del Edén, de la presencia y de la compañía del Dios Trino y de la autoridad que Dios le dio al hombre sobre la tierra. Pero el hombre perdió todo eso. ¿Por qué? Porque Satanás, que es el adversario de Dios, le quitó el pacto al hombre y el hombre quedó espiritualmente separado de Dios, muerto. Y el mundo está absolutamente bajo el gobierno de Satanás. Entonces, como él es enemigo de nosotros, siempre Satanás va a buscar influenciar. No nos puede poseer porque somos poseídos del Espíritu de Dios. Somos casa de Dios. Somos templo de Dios. Somos la iglesia de Dios que camina. Pero Satanás va a buscar estorbar los pasos de nosotros. ¿Para qué? Para que hacernos errar en el itinerario que Dios tiene, para buscar desviarnos del camino, para buscar retardar el plan y el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros los hijos de Dios? Vamos al contenido. Y cuando nosotros vemos, nosotros hemos estado viendo lo que es el itinerario de Dios, cómo Dios nos levanta a nosotros de manera firme a través de la palabra. Y que cuando tenemos la palabra de Dios, entonces nosotros podemos caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo en nosotros va a cumplir la palabra, en nosotros y a través de nosotros. Estamos hablando de los itinerarios, estamos hablando de las torres de los itinerarios y de las señales de guía. Dios siempre nos va a guiar por su palabra. Pero dentro del itinerario, de esos 7 itinerarios que nosotros hablamos, hay secretos, hay misterios. Y los niños tienen que tener mucho cuidado con esto. Lo de Dios no es revelado al mundo, a los hijos del diablo, no, porque ellos no lo pueden entender ni lo conocen. Pero niños, ustedes con papá y con mamá nunca deben tener secretos, ni aceptar otra persona que venga y les diga, ay, esto es un secreto entre tú y yo, te voy a regalar estos caramelos, te voy a regalar este iPhone, pero no se lo digas a tu mamá, dile que lo encontraste en la calle. Nunca tengan secretos con papá y con mamá. Dicho sea de paso. Dentro del mundo espiritual, Dios a sus hijos les revela lo que el mundo no conoce. Entonces, hermanos, en las próximas 3 semanas, nosotros vamos a estar viendo estos misterios de la vida, este misterio que se ha mantenido oculto, pero que cuando el Señor nos lo revela a nosotros podemos crecer espiritualmente y tener seguridad y tener independencia espiritual. Entonces, ¿de qué se trata la independencia espiritual? Hemos estado hablando mucho de la independencia espiritual. ¿Y qué es esa independencia espiritual?
Lo que a nosotros nos conecta con el trono celestial y con la guía de Dios Trino es la palabra, la oración y la palabra que contiene el misterio de Dios, la palabra de Dios, la vida de Dios en nosotros, se nos muestra. Hay una guía de Dios que no podemos saber cómo viene, pero viene mediante la conexión que nosotros tenemos con Dios. ¿A través de qué? De la oración. Por eso, la independencia espiritual, ¿qué nos la va a dar? ¿Qué nos da a nosotros la independencia espiritual, hermanos? Que no dependamos del pastor. Es el pastor el que tiene que orar por mí. Es la líder la que tiene que orar por mí. Es la hermana la que tiene que venir a mi casa porque yo tengo un problema. No digo que no vaya a su casa porque usted tenga un problema. Yo no digo que no me llamen a mí porque tengan un problema. Pero es que ustedes crean que el trono de Dios es su respaldo y que ustedes son hijos de Dios. Entonces, ¿qué nos da la independencia espiritual? Que mediante la oración nosotros podamos recibir el poder del Dios Trino. Ese respaldo del trono celestial, que a su vez es lo que nos va a dar a nosotros la bendición del encuentro con las personas para compartirles el Evangelio. Pero, ¿qué es la independencia espiritual? Que en cualquier situación, Dios Trino y yo somos mayoría. Es lo que les decía la semana pasada. Dios y yo somos mayoría. Dios está conmigo. La mirada de Dios está sobre mí. Por lo tanto, yo no debo temer. Ah, que temo, sí. Que entro de repente en angustia, sí, por una situación, porque las situaciones son aplastantes a veces. Pero ahí viene, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y vas a encontrar el descanso, la respuesta, la salida, la guía, y vas a ver el camino abierto porque Dios tiene un plan y un objetivo con tu vida. No eres una hoja que se la lleva el viento. Entonces, estamos hablando de lo que es la independencia espiritual, la oración y sobrevivir a solas en cualquier situación. A solas, pero ¿dónde está Dios? Contigo, con la bendición de Manuel. Yo salgo adelante porque yo tengo la fe en que Dios está conmigo. Tengo el respaldo del trono celestial. Tengo la bendición de Manuel. Tengo todo en Cristo. Amén. Vamos al punto número 2 de estos 10 secretos que estamos hablando para la vida espiritual. Ese crecimiento espiritual. Es que no podemos ignorar la realidad espiritual. Hay una realidad espiritual porque el mundo está gobernado por Satanás. Entonces hay tres reinos, el reino del mundo, el reino de Satanás y el reino de Dios. El reino del mundo está gobernado por Satanás. El, el reino, Satanás tiene sus secuaces, sus demonios que trabajan para él y que influencian sobre el mundo, pero el mundo no lo sabe. Ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios. Nosotros pertenecemos al reino de Dios y como hijos de Dios tenemos que ver. Los hechos son los hechos. No podemos cambiar un hecho. Pero es que llovió y yo dejé la computadora afuera porque se me olvidó y la computadora se dañó. Eso es un hecho, es una realidad. Pero la verdad es que Dios siempre está conmigo. Y la verdad no niega los hechos, no niega la realidad, sino que aún dentro del conflicto, dentro de la crisis, dentro del problema, que nosotros podamos ver la realidad que otros no pueden ver. ¿Por qué está pasando esto? Decimos siempre, de manera natural. ¿Por qué? Pero nosotros necesitamos buscar el para qué de Dios. ¿Para qué? Entonces me van a decir, ah, bueno, pero en el ejemplo de la computadora, entonces, ¿para qué era? ¿Para que yo no haga el trabajo? ¿Para que mañana no trabaje? ¿Para que compre una computadora nueva? ¿Para que gaste el dinero que tengo ahorrado? Yo no lo sé. Pregúnteselo a Dios. El para qué de Dios. ¿Y dónde está mi visión? ¿En lo natural o en lo espiritual? Entonces nosotros como seres espirituales
tenemos que aprender a ver lo inverso. Y vamos al punto número 3. Hay un concepto que es inverso. Inverso. Y la palabra nos lo dice clarito. Cuando vemos Efesios 2, del 1 al 2, no vemos esa palabra, Efesios 2 del 1 al 2, mire lo que nos dice. Dice así la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es una condición espiritual. Estábamos muertos y nos dio vida, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora nosotros estamos, lo que dice el versículo 1, ahora nosotros estamos en la vida de fe, la vida espiritual, la vida dentro de Cristo, la vida dentro del que venció al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás, que no lo vemos con ojos físicos, pero lo venció. Entonces, que en el lado opuesto, donde las personas no piensan, todos piensan de una misma manera, y en la realidad nos hace pensar igual que todo el mundo, pero que podamos ver que Dios ha ocultado las respuestas, que hay una respuesta para mí, que hay una guía para mí, pero tengo que salir de mi criterio, tengo que salir de mi nivel, tengo que salir de mis temores, tengo que salir de lo grabado, tengo que salir de lo que yo tengo en la raíz, que siempre estoy temerosa, o siempre yo estoy peleando, o siempre yo me estoy defendiendo, o siempre yo me estoy quedando callada y no hago nada, o siempre, ¿cuál es mi estándar? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Entonces, cuando Dios nos llama a nosotros, que nos escoge a nosotros, sin duda alguna, que nos escoge, entonces, que podamos ver lo que Dios tiene preparado para nosotros, que no lo vemos, así de anteojitos no lo vemos, de primera entrada no lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo grabado? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando así? ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? He escuchado del pastor Ryu que él dice, si las bendiciones estuvieran a la vista de todos y las bendiciones también fueran para los incrédulos, entonces las personas nunca evitarían los problemas. Pero nosotros sabemos que dentro del problema, dentro de la circunstancia, dentro de la crisis, dentro de la situación que yo no entiendo, hay una respuesta. Dios está conmigo. Y Dios, que es soberano sobre todo y sobre todos, en esa absoluta soberanía de Dios, Él conoce todo, lo que yo no sé, lo que yo no conozco, pero que a través de la oración, de esa fe, Señor, y abro mi corazón, Señor, yo estoy viendo esto así, 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 César. Dame tu palabra y tu verdad, pero yo creo que esto también está bajo tu control, que tú todo lo sabes y que tú me guiarás a lo que es mejor para mí porque tú conoces lo que es mejor para mí, porque tú conoces lo que es mejor para esta familia con la que yo estoy compartiendo el mensaje, porque tú sabes lo que es mejor para el campo, porque yo sé que como hijo tuyo tengo un plan y un propósito y una misión de vida. Seguir tras los pasos de Cristo que vino para dar salvación, sanidad y vida eterna. Y yo soy tu representante en la tierra, yo soy tu embajador en esta tierra. Entonces no soy una hoja que se la lleva el viento. Que no sea conforme a mi pensamiento, que no sea conforme a mi raíz, que no sea conforme a mi naturaleza incrédula. Dijo el Señor Jesucristo, no sean incrédulos sino creyentes. Vamos a concluir entonces la revelación de este misterio oculto y estamos nosotros viendo la independencia espiritual, la realidad espiritual, no la negamos, pero ¿qué hacemos con la realidad espiritual?
Entendamos que el príncipe de la potestad del aire es el adversario de Dios y por lo tanto en su corriente, con la corriente contraria, como va el mundo y va Satanás, allí está la respuesta de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo, estamos concluyendo, que el ladrón, el secuestrador, como muchas veces yo lo llamo, Satanás, no viene sino para hurtar, que hurtar es muy diferente a robar. Hurtar es que él se viste como ángel de luz, como buenecito, se mete, se va metiendo así como la serpiente, como amiguita, y viene a matar al hombre, a destruir a la familia, a destruir los planes del hombre, a hacerle creer al hombre que está en fracaso. Pero nosotros ya no estamos en fracaso, ya nosotros no cosechamos espinos y cardos. Nosotros cosechamos las abundancias del reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo dice el Señor y yo lo creo, yo lo creo. ¿Por qué? Porque la paga de nuestra paz fue sobre Él en la cruz. Él pagó por nuestra paz. Él por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra en Isaías 53:5, que es la palabra que tiene el remanente, la lectura del remanente de hoy. Solamente en Cristo tenemos paz, tenemos sanidad espiritual, sanidad mental y sanidad física. ¿Ya lo tenemos al 100%? No. Por eso es que el Señor está trabajando con cada uno de nosotros todos los días para recrearnos. Por eso Él dice en la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Ah, o sea que el Señor tiene cuidado de mí, sí. El Señor me mira, sí. El Señor me ama, sí. El Señor me guarda, sí. El Señor me enseña, sí. El Señor se entregó por mí, sí. Todo eso que lo tienen que pensar, lo tienen que pensar y lo tienen que creer, sí. Pero nosotros siempre tenemos la decisión, el libre albedrío. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cree eso, confía, avanza, ora, espera, cree, desafía. Y el 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, así como sujetan a los animales, porque si no, no se acercan a ti. Y esa es la gran diferencia entre la familia del pacto que damos culto. Es que damos culto por agradecimiento. Es que damos culto porque sabemos que esta palabra es la que se va a cumplir en nuestras vidas durante esta semana. Es que oramos porque la oración es nuestro estilo de vida. Es que leemos la palabra porque como seres espirituales necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y por eso tenemos los 3 horarios de oración, las 3 concentraciones. Mañana, el desayuno para preparar el día. La oración del mediodía, de la tarde, donde vemos lo que ha pasado y lo que viene y nos preparamos en oración. Y la oración de la noche, donde confirmamos cómo se cumplió la palabra en nuestras vidas, evaluamos nuestro día y meditamos las correcciones y la guía del Espíritu Santo para el día siguiente. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias, porque tú nos has dado la vida abundante en Cristo, la vida perfecta en Cristo, porque Cristo es el perfecto, nuestro verdadero profeta, quien abrió el camino para que nosotros hoy, Padre, podamos estar delante de ti en condición de hijos y rindiéndote el culto de manera voluntaria, de manera racional, en disfrute, en gozo, como familias, como tus hijos, como el pueblo del pacto. Gracias porque tú, Cristo, eres el sacerdote que se presentó vivo, la ofrenda viva,
la simiente de la mujer que le aplastó la cabeza a Satanás. Y gracias porque tú viniste para deshacer todas las obras del diablo. Eres nuestro verdadero rey. Señor, que tu gobierno sobre nosotros nos guíe y nos llene para ir por el camino por el cual tú nos guías de manera perfecta, exacta, milimétrica. Toma control, Señor, y dominio de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, de nuestras familias, de los lugares donde laboramos, donde vamos, de los campos y de todo el mundo, las 237 naciones y las 5.000 tribus, que nosotros como los que quedamos en esta tierra, con la verdad absoluta, la revelación del misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único que solucionó el problema de pecado original, de la separación y de la muerte, y que nos ha traído a vivir de manera abundante en esta tierra, con identidad como hijos, con autoridad para quebrantar y deshacer todas las obras del enemigo, y con la seguridad de que tenemos la bendición del trono celestial, el respaldo del trono celestial, la bendición de ustedes, Dios Trino, y la seguridad de que Dios está con nosotros, de que nosotros somos un cuerpo en Cristo y de que nosotros, en tus manos, todos los días estamos siendo recreados, sanados y enviados para compartir este mensaje de vida con todos los que están separados de ti, Dios. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.